queridos hermanos, el Señor les bendiga. Damos muchas gracias por la bendición que tenemos de poder alabarle en esta tarde como iglesia. Y hoy vamos a continuar con el estudio en el Evangelio de Juan, y quisiera que me acompañen ahí a Juan, capítulo 3, el Evangelio de Juan, capítulo 3. Hoy estamos terminando este capítulo, el capítulo del nuevo nacimiento, el capítulo del nuevo nacimiento. Nosotros tenemos a Jesús y Nicodemo en los primeros versículos, testimonio de Jesús acerca del nuevo nacimiento, que él habló con Nicodemo, un líder espiritual, un líder religioso de Israel en ese tiempo, y Jesús le dijo: es necesario, no te maravilles de que es necesario, que te dije que es necesario que hay que nacer de nuevo, tienes que nacer de nuevo, tienes que nacer de arriba, tienes que nacer del Espíritu, tienes que tener un nacimiento espiritual. Y ese pensamiento lo tenemos desde el principio hasta el fin de este capítulo, y cuando este capítulo promedia y el Señor explica cómo una persona puede nacer de nuevo, le dice a Nicodemo cómo una persona puede nacer de nuevo, nos encontramos con aquel versículo de Juan capítulo 3, 16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero luego vemos un incidente de Juan el Bautista con sus discípulos, y eso lo vimos la semana pasada. Y vimos que el Señor Jesús estaba bautizando personas, así como Juan el Bautista también estaba bautizando. El primero que había comenzado con esto era Juan, pero luego el Señor también estaba haciendo el mismo trabajo al mismo tiempo y en una zona geográfica muy cercana. Esto hizo que algunos de los discípulos de Juan el Bautista tuvieran algunos celos y empezaran a decirle a Juan: ¿te acordás aquel que vos habías hablado bien acerca de él, diste buen testimonio? Él hace más discípulos y bautiza más personas que vos, y todos se van detrás de él. Y esto era un problema que ellos veían, porque de repente su congregación estaba bajando de número y la congregación del Señor Jesús estaba subiendo de número y estaba siendo cada vez más popular. Pero entonces Juan el Bautista tiene que hablar con ellos, con sus propios discípulos, los tiene que bajar a tierra, les tiene que decir cómo eran las cosas. Él tenía muy claro, ¿se acuerdan la semana pasada? Dijimos que él tenía muy claro quién es Dios, él tenía muy claro quién era él, y él tenía muy claro quién era Jesús. Y entonces él les empieza a decir, versículo 27, lo hemos leído: respondió Juan y dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Y el versículo 30 dice: es necesario que él crezca, pero que yo mengue. Ahora, acá tenemos en este capítulo, el nuevo nacimiento. Lo que vamos a ver hoy son cuatro razones para seguir a Jesús. Cuatro razones para seguir a Jesús. Los seguidores de Juan el Bautista seguían a Juan el Bautista y ellos estaban preocupados porque Juan ya no tenía tantos seguidores y Jesús tenía muchos seguidores. Y entonces Juan les va a decir que eso era el propósito por el cual él había estado predicando, para que todos sigan a Jesús, para que no sigan a Juan el Bautista, sino a Jesús. Y yo quisiera darles un comentario breve sobre algunas razones por las cuales las personas que son fumadoras deben dejar de fumar o son animadas a dejar de fumar. No sé cuántos de ustedes han tenido ese problema en su vida. Yo nunca agarré un cigarrillo, sé que hay algunas personas que sí lo han hecho, que sí han sido fumadores. Quizás alguno tiene ese problema hoy en día, no lo sé. Pero no vamos a hablar de eso, pero sí quisiera mencionarles algunas razones por las cuales las personas pueden o deben dejar de fumar. Es crucial para la salud, para prevenir enfermedades. Acá tenemos algunas personas que conocen acerca de la salud, de la medicina, y podrían dar fe de eso. También previene enfermedades cardíacas, el cáncer, y mejora la respiración. Eso es otra razón por la cual podríamos decir
hay que dejar de fumar. Otro es que beneficia la apariencia física, la piel. Muchos dicen que el hecho de ser un fumador hace que la piel se empiece a secar con anterioridad y se va envejeciendo más rápidamente. Entonces, una de las razones es eso, la apariencia física. También el fumar trae mal aliento y demás cosas. Entonces, eso es una razón valedera. Pero además protege a las familias de enfermedades. Y eso lo he escuchado muchas veces. Que cuando una persona fuma en un lugar, el que recibe el peor daño son las personas que están aspirando el humo alrededor. Y esos son los que reciben quizás peor daño. Pero también tiene beneficios que tienen que ver con la economía. La economía. El cigarrillo es un producto caro, es un producto que se consume mucho y que de repente si uno deja de fumar se ahorra un montón de dinero. Ahora quiero decirles, hermanos, que mi propósito en esta predicación no es que ustedes dejen de fumar, si es que lo están haciendo, pero sería bueno que lo tengan en cuenta. Pero sí lo que queremos dar es 4 razones, pero para seguir a Jesús. Y eso es lo que Juan el Bautista estaba comentándole a sus discípulos. 4 razones por las cuales debemos seguir a Jesús. Y yo no quiero que levantemos la mano hoy de preguntarles a ustedes quién de ustedes verdaderamente está siguiendo a Jesús. ¿Cuántos de ustedes siguen a Jesús a donde quiera que Él les mande y hacen todo lo que Cristo quiere que ustedes hagan? Y ustedes pueden hacer esa evaluación y decir, la verdad es que a mí no me interesa eso. No me interesa seguir a Jesús. Ustedes podrían preguntar, bueno, vos me vas a dar 4 razones, ¿por qué yo debo seguir a Jesús? Esa es la pregunta que hacen las personas. Como los de Juan el Bautista, los discípulos de Juan el Bautista se preguntaban, ¿por qué debemos seguir a Jesús y no a Juan? Y las personas van a hacerse esa pregunta. Entonces, Juan el Bautista les dice a sus discípulos estas 4 razones. La vamos a leer en versículo 31 hasta el versículo 36. 4 razones para seguir a Jesús. Versículo 31 dice, el que de arriba viene es sobre todos. El que es de la tierra es terrenal, y cosas terrenales habla. El que viene del cielo es sobre todos. Y lo que vio y oyó, esto testifica. Y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Si nosotros pudiéramos empezar a trazar este pasaje, nos daríamos cuenta de esas 4 razones muy rápidamente. La primera de ellas es el versículo 31, el que viene de arriba, el que de arriba viene. Es sobre todos. Y esa frase la repite 2 veces. Probablemente el que está hablando aquí es el mismo Juan el Bautista. Al final del versículo dice, el que viene del cielo es sobre todos. Él está haciendo referencia a Jesús. Ya anteriormente se había dicho que Jesús estaba en el cielo y que Él ahora había venido a la tierra y que Él tenía el testimonio de la palabra de Dios, lo que Él había oído, en lo que Él había visto en el cielo, en lo que Él estaba hablando a las personas, lo que Él estaba enseñando. Entonces cuando Él dice, el que de arriba viene, está hablando de Jesús. Y entonces le dice, Él es sobre todos, Él es preeminente, Él es el que tiene la supremacía y la superioridad sobre todas las personas, aún sobre Juan el Bautista. Juan el Bautista, ustedes saben, el Señor mismo dijo de él, de los profetas que se han levantado no hay ninguno mayor que Juan el Bautista. De los nacidos de mujer no hay ninguno mayor que él. Entonces teníamos una persona ahí con un peso bastante grande, que era Juan el Bautista. Sin embargo, él dijo, el que viene de arriba es sobre todos, aún sobre mí mismo. Él es sobre mí mismo. Él es más importante, Él tiene la preeminencia, Él es el que merece toda la gloria. Él es el que vino de arriba, es el que estaba arriba y descendió, pero es el que también ascendió. Él es el que
Vino de arriba, pero es el que es primero que todos y es el que es sobre todos. Y nosotros tenemos varios pasajes donde nosotros podemos ver esto, que Él es preeminente. Fíjense en Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, hay 2 páginas anteriores. El versículo 1 al 3 dice: en el principio era el Verbo, otra vez hablando de Jesús. Dice, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. O sea que Juan, el escritor de este evangelio, le está diciendo a todos los que leen: Él es Dios. Él es primero y es más grande que todos. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y tenemos varios pasajes que apoyan esta idea. El que viene de arriba es sobre todos. Y nosotros somos terrenales. Nosotros somos de esta tierra. Él es del cielo. Él descendió eventualmente para hacer su obra de redención. Pero Él es del cielo y Él ha escuchado todo lo que el Padre le ha mandado. Nosotros también podemos ver en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 17, hablando acerca de la preeminencia del Creador, de Cristo, y que Él es el que creó todas las cosas, y todas las cosas por Él subsisten. Él es sobre todos. Él es mayor que todos. Y cuando nosotros vamos a Filipenses capítulo 2, también vemos lo mismo. Vemos de dónde Él desciende, de dónde Él estaba para descender a la tierra. Y dice que Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, porque Él es Dios, como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Pero ¿dónde estaba Él? Él estaba en el cielo, estaba con Dios. Él es Dios. Entonces tenemos acá que Juan, la primera de las razones que él da, es que Jesús es sobre todos. Jesús es sobre todos. Y eso es lo primero que a nosotros nos debe mover para decir: yo quiero seguir a Jesús. Yo quiero seguir a Jesús. Porque Él es mayor que cualquiera. Nosotros podríamos pensar, bueno, ¿cuál es el mayor predicador que hay en esta tierra hoy en día? Pastor MacArthur hace un tiempo pasó a la presencia del Señor. A mí me gustaba mucho cómo él predicaba. No lo escuchaba en inglés porque no sé inglés, pero escuchaba la traducción. Y siempre aprendía de él. Tenemos pastores también acá en UCB, muchos que son muy apreciados y aprendemos de ellos. Predicadores que ustedes escuchan en internet. Pero cualquiera de ellos es terrenal. Y con esto no estoy diciendo que son no espirituales, que son personas que no hablan cosas espirituales. Juan el Bautista también hablaba cosas espirituales, pero hablaba de lo que él podía hablar, de lo que Dios le había dado, que él podía entender. Y entonces hablaba cosas espirituales, pero no a la manera que Jesús. Jesús estaba en el cielo, Jesús es sobre todos, y Juan dijo: nosotros somos terrenales, y cosas terrenales hablamos. ¿Cuál es la forma de hablar cuando nosotros hablamos diariamente? Cosas terrenales, ¿no? Y por ahí hablamos algunas cosas celestiales cuando nos juntamos con creyentes. Pero estamos muy limitados. Juan el Bautista, aunque él tenía mucha más sabiduría espiritual e intelectual que los de su tiempo, él mismo dijo: yo soy terrenal, yo soy de acá, de esta tierra, pero Él es del cielo. Él conoce bien. Ahora, había algunas personas que pudieron acceder a la visión del trono de Dios en el cielo. Había algunas personas que tuvieron o estuvieron en ese mismo lugar que estaba Jesús, que era su hábitat, ¿no? Era su lugar de habitación. Y entonces podemos decir, bueno, estas personas eran como Jesús, porque ellos estuvieron en ese mismo lugar. Uno de ellos era Isaías. Isaías, cuando vio la visión del trono de Dios y esos ángeles que decían: santo, 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 hemos cantado hoy esa canción, ese himno, santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y ahí estaba contemplando Isaías eso, pero cuando él vio eso, él no dijo: yo soy del cielo, yo estoy sobre todos. No, él lo que dijo es: ay de mí, que soy muerto, porque yo tengo labios inmundos y habito en un pueblo de labios inmundos. Yo merezco la muerte. Y cuando
Juan, el apóstol Juan, que escribió el mismo Evangelio de Juan, habló en Apocalipsis acerca del Señor Jesucristo, cuando lo vio en gloria, ¿qué es lo que pasó con él? Dice que él se debilitó y cayó. Y él no tenía fuerzas en sí mismo. Tuvo que venir un ángel y levantarlo. ¿Por qué? Porque ese no era el lugar de su habitación, era terrenal. Eventualmente estuvo viendo esa visión porque Dios quería que sea así, la visión del cielo. Pero él era terrenal. Cristo es sobre todos, hermanos. Cristo es sobre todos. Esa es la primera razón por la cual debemos seguir a Jesús. Si ustedes hablan con un incrédulo, o aquí hay alguno que todavía no sigue a Jesús, esa es la primera razón. Podemos decir, bueno, esa es una gran razón. No hay nadie más importante en esta tierra, en esta generación, en la historia, que es Jesucristo. No hay nadie más importante que Él. Entonces, ¿a quién vamos a seguir? ¿Vamos a seguir a algún maestro de este mundo? ¿A algún gurú de este mundo? ¿A algún pastor? ¿A algún misionero de este mundo? Así a la medida de Juan el Bautista. Debemos seguir a Jesús, porque Él es sobre todos. La segunda razón la tenemos en versículo 32 al versículo 34, y esa segunda razón es que Jesús habla las palabras de Dios. Jesús habla las palabras de Dios. Versículo 32 dice, y lo que vio y oyó, esto testifica, y nadie recibe su testimonio. El que recibe su testimonio, este testigo que Dios es veraz. Dice, lo que él vio y oyó, esto testifica, esto habla. El que viene de arriba, el que es sobre todos, el que es mayor que todos, él también, dice, testifica lo que vio y oyó en el cielo. Pero acá hay una particularidad en el escrito del escritor, y es que, fíjense el versículo 32, dice, y nadie recibe su testimonio. No sé si le ha pasado a ustedes que viene alguien y les dice, tengo dos noticias para contarte, así con una cara seria, una buena y una mala. ¿Cuál querés escuchar primero? ¿Y ustedes qué responderían? ¿Qué responderían? ¿La mala o la buena? Generalmente decimos primero la mala y después la buena, ¿no? Alguno más optimista dirá, quiero escuchar la buena, así estoy de buen humor, y después está bien, voy a escuchar la mala noticia, ¿no? Y temblamos cuando pasa eso. En este caso ocurre algo parecido porque el escritor acá primero da una mala noticia y luego da la buena noticia. Pero después en el versículo 34 da la fuente que Cristo tenía de las noticias que Él traía y que Él testificaba. Pero la mala noticia tiene que ver con nadie recibe su testimonio, el testimonio de Cristo. Acá el escritor está utilizando un recurso literario, una hipérbole, donde cuando él dice nadie, no es que ninguno en toda la historia del mundo recibió el testimonio de Cristo, el testimonio de Dios, sino que la gran mayoría no recibe su testimonio. De hecho, cuando Jesús transitó por 3 años ministrando, sanando gente, dándole de comer a miles y miles de personas, cuando Él estaba colgando en la cruz, ¿cuántos había al pie de la cruz? ¿Cuántos luego le siguieron? ¿Cuántos estaban en el aposento alto después de su resurrección? 120 personas. ¿Y cuántas multitudes vinieron a Él? Miles y miles de personas escucharon sus palabras. Y entonces acá Juan el Bautista está diciendo, Él vio y oyó y nadie recibe su testimonio. La gran mayoría no recibe su testimonio. Y dígame si eso no es así. Si ustedes tienen muchos familiares que son creyentes, si ustedes tienen una gran proporción de vecinos en su barrio que sean creyentes verdaderos, que sigan a Jesús, no es así. Podemos predicar el Evangelio, podemos salir a evangelizar como hemos estado viendo el miércoles, pero sabemos que nadie recibe su testimonio. Pocos son los que se convierten. Realmente uno tiene una expectativa. Hoy quizás hay personas acá que no siguen a Jesús y que yo les estoy dando, como Juan el Bautista, les estoy dando las razones para que sigan a Jesús. Pero probablemente haya algunos acá que no siguen a Jesús y que van a decir, quiero seguir haciendo lo que a mí me gusta.
no tengo interés en seguir a Cristo, porque ninguno recibe su testimonio. Fíjense en Juan capítulo 1, estábamos también ahí, Juan capítulo 1, versículo 11 y 12. El escritor del Evangelio de Juan utilizó este recurso también en Juan capítulo 1, cuando él dijo, en versículo 11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Se acuerdan de eso? Él vino a los judíos, a su propio pueblo, pero dice que los suyos no le recibieron. Ninguno de los judíos le recibió. Ninguno de su propio pueblo le recibió. ¿Qué es lo que está diciendo? Que la gran mayoría le rechazó. La gran mayoría dijeron, crucifícale. Pero el versículo 12 dice más, a todo lo que le recibieron. Hay algunos que sí le recibieron. Y los que le recibieron tuvieron una buena noticia. A los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces tenemos acá la mala noticia y la buena noticia. La buena noticia la tenemos en el versículo 33. El que recibe su testimonio. El que recibe su testimonio. Este atestigua que Dios es veraz. Él dijo, nadie recibe su testimonio. Y ahora dice, el que recibe su testimonio. Hay algunos que van a creer. Hay algunos que van a seguir a Jesús. Y cuando digo seguir a Jesús, no es que, bueno, vamos a la iglesia, nos congregamos por algún tiempo, estamos en algún grupo religioso, pero luego pasan los años y no estamos más. Eso no es seguir a Jesús, hermanos. Seguir a Jesús, cuando los discípulos siguieron a Jesús, ¿saben qué? Nunca dejaron de seguirle. Siempre le siguieron. Muchos de ellos fueron hasta la muerte siguiéndole. Sé fiel hasta la muerte, dice Apocalipsis. Ahora, ¿se acuerdan ustedes de aquel gran profeta del Antiguo Testamento? Profeta Elías. Elías dice que él fue un fiel profeta de Dios, no murió, Dios lo llevó al cielo en carro de fuego y tenemos testimonio de él que hizo grandes milagros, pero en un momento en su vida él estaba deprimido. Hay personas, hay un creyente que a veces están deprimidos, ¿no? Están tristes, no saben por qué están acá. Y a Elías le pasó algo parecido. Pero enseguida vino Dios y le animó. Él dijo, Dios, de todos los profetas han dado muerte a todos. Solo yo he quedado, pero aún a mí me buscan para matarme también. ¿Y quién va a quedar? No va a quedar nadie. ¿Se acuerdan? La hipérbole, nadie recibe su testimonio. Él dijo, no va a quedar nadie. No hay nadie. ¿Y qué le dijo Dios? Le dijo, quédate tranquilo. Yo me he guardado 7.000 en Israel que no doblarán su rodilla ante Baal ni ante ningún otro Dios. Personas fieles que me van a seguir y servir a mí. Había 7.000. Y entonces Elías dijo, yo estaba viendo el vaso vacío y en realidad tengo que ver el vaso lleno, ¿no? Hay personas que van a seguirle. Él estaba viendo esa realidad de una forma pesimista. Solo yo he quedado y me buscan para matarme. Pero Dios le dijo, tenés que ver la realidad de una forma realista. La realidad me marca que hay algunos que por la gracia de Dios, van a responder al llamado. Que por la gracia de Dios van a seguir a Jesús. Yo quiero preguntar, de los que estamos acá, ¿vas a seguir a Jesús? ¿Estás siguiendo a Jesús? ¿Has tomado la decisión de seguir a Cristo? ¿O hoy mismo quieres tomar la decisión de seguir a Jesús? ¿Por qué? Porque hay dos razones. La primera es que Él es sobre todo. Hoy en día hay personajes, ¿no? En Instagram sobre todo. Los personajes en Instagram tienen seguidores. Seguramente varios de ustedes tienen algunos que son seguidos por millones de personas. Y decimos, yo quiero seguir a esta persona, porque nos gusta cómo es, nos gusta lo que hace. Pero ¿saben qué? Esas personas que están ahí son terrenales. Ni siquiera hablan cosas espirituales y nosotros los seguimos para ver qué es lo que ellos hacen y qué nos pueden enseñar a nosotros. Sin embargo, Él es de arriba y Él es sobre todos, es mayor que cualquiera de ellos.
¿Qué mejor razón para seguirle a Jesús? Pero también dice que Él habla la palabra de Dios, y esa es otra razón. Versículo 34 nos dice la fuente de la noticia. Vimos la mala noticia, la buena noticia, y ahora la fuente de la noticia. Dice, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Sabemos que Dios envió a Jesús al mundo, y lo envió para hacer la obra de redención, pero también dice acá, para hablar las palabras de Dios, para hablar la palabra de Dios, para hablar el Evangelio, para decirle a las personas cómo pueden nacer de nuevo, cómo pueden nacer del Espíritu. Y entonces, la fuente de información de Jesús era una fuente confiable. ¿Vieron ustedes cuando hoy en día hay noticias, ¿no? Lo que se llaman las fake news, ¿no? Uno abre ahí internet y sale un título. Y hoy en día no estamos seguros si lo que dice ese título es verdad o no. Me acuerdo años atrás que había ciertos personajes que siempre decían, murió tal personaje, ¿no? Tal cantante. Y era como algo repetitivo, siempre moría, ¿no? Y después decía, no, está vivo. La fake news. Pero lo que Cristo hablaba venía de una buena fuente, y era la fuente de Dios, la fuente del cielo. Y cuando Jesús habló con los judíos, Él les dijo así, en Juan capítulo 8, versículo 38, no lo vamos a buscar, pero Él les dijo, yo les cuento lo que vi cuando estaba con mi Padre, pero ustedes siguen el consejo de su padre, que es el diablo. El Señor le dijo a los judíos, yo les hablo a ustedes lo que yo oí cerca de mi Padre. Cuando yo estaba allá, yo escuché y vi, y es lo que yo les estoy dando testimonio. Pero ustedes no reciben mi testimonio, no escuchan mis palabras. Pero la fuente era una fuente confiable. Como decimos comúnmente, Jesús no tocaba de oído, ¿no? Cuando alguien empieza a hablar de un tema que no conoce muy bien, pero que nosotros realmente queremos decir algo, ¿no? Si alguien nos pregunta, che, ¿sabes cuál es esta pregunta? Quiero preguntarte algo, ¿qué me podés decir? Y nosotros empezamos a decir, bueno, toco de oído, ¿no? Toco un poco de oído y quiero dar alguna respuesta, aunque no sé. Jesús no era eso. Jesús no era un improvisado. Jesús no era un corajudo que Él trataba de hablar de cualquier tema, aunque Él no supiera de ese tema. Jesús no era uno de estos que hacen stand-up, ¿no? Que se para ahí y empieza a hablar, empieza a sacar temas, improvisa y habla de cosas que por ahí no entiende muy bien y las personas se ríen. No era un charlatán, sino que Él estaba trayendo buena fuente, la fuente del cielo. Por lo cual, dice el versículo 33, volvemos de nuevo ahí, dice, este atestigua, el que recibe su testimonio, este atestigua que Dios es veraz. Cuando nosotros recibimos el testimonio de Dios, el testimonio de Cristo, la palabra de Dios, ¿qué es lo que decimos? Que Dios tiene razón, que Dios dice la verdad. ¿Y qué pasa cuando nosotros rechazamos el Evangelio, rechazamos la palabra de Dios? Le decimos a Dios que es un mentiroso, que Dios no tiene razón. Y los que de acá han respondido a la palabra de Dios, al Evangelio, de una forma positiva, van a dar testimonio de que Dios es veraz. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios dice en su palabra, ustedes van a ver que se está cumpliendo en sus vidas. Hay un cambio en nuestras vidas cuando nacemos de nuevo. Las cosas ya no son iguales. Y empezamos a leer y vemos que eso es lo que Dios había dicho. Si nosotros creemos en Él, en Cristo, y le seguimos, las cosas van cambiando en nuestra vida. Y entonces damos testimonio de que Dios tiene razón. Pero ¿saben qué? También cuando estemos en su presencia, vamos a decir, Dios tenía razón. Hoy en día muchas personas dicen, yo no creo en el infierno.
No creo en el cielo. No creo que Dios, si hay un Dios, va a castigar a los pecadores si es que realmente somos pecadores. ¿Y eso qué es? Decirle a Dios, sos un mentiroso. Pero cuando nosotros estemos allá, vamos a decir, Dios tiene razón. Dios tenía razón y dice la verdad. Dios es veraz. La tercera razón, versículo 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. La tercera razón por la cual debemos seguir a Jesús, y los discípulos de Juan el Bautista finalmente tenían que seguir a Jesús, es que el Padre le entregó todo a Jesús, a aquel que es del cielo, a aquel que descendió a la tierra, a aquel que es sobre todos. El Padre dio todas las cosas. ¿Y qué es lo que le dio? Bueno, Él le dio algunas cosas. Fíjense en Mateo capítulo 28, porque tienen Biblia ahí si quieren acompañarme. Mateo capítulo 28, cuando Cristo habla de la gran comisión, de ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, de hacer discípulos a todas las naciones. Fíjense lo que dice. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto id y haced discípulos a todas las naciones. Le dijo, toda potestad me es dada. ¿De quién? De parte de Dios. Todo el poder Dios se lo entregó al Hijo, aún para la predicación del Evangelio y para la conversión de los incrédulos, de los que no creen en Él, para la conversión de las personas. Pero también, si nosotros vamos a otros pasajes, por ejemplo en Filipenses, lo hemos mencionado, pero busquémoslo, Filipenses capítulo 9, Filipenses capítulo 2, versículo 9. Si no tienen Biblia ahí pueden escuchar, pero dice así, Filipenses 2, 9, por lo cual Dios le exaltó también hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua confiese, todos doblarán la rodilla. ¿Qué es lo que Dios le entregó a el Hijo? Le entregó también el ser reconocido aún por los incrédulos, para ser reconocido por toda la humanidad. Y Juan el Bautista dijo, el Padre ama al Hijo. ¿Por qué? ¿Por qué amaba el Padre al Hijo? Entre otras cosas porque el Hijo siempre, dice, hacía lo que le agradaba al Padre. Siempre hacía la voluntad de Dios. Y Cristo lo que hizo fue descender a esta tierra para ir a morir a la cruz y para cumplir el plan de Dios para la salvación del hombre. Y entonces podemos ver que ese amor se vio también en la obediencia del Hijo de Dios para con el Padre. Pero así como Dios, el Padre, amó a Cristo, dice que le entregó todas las cosas. Pero quiere decirles algo, no solamente le entregó, como ya dijimos, ser reconocido, no solamente le entregó todo el poder para evangelizar, pero también le entregó todo el juicio. Le entregó el juicio al Hijo. Cristo es el que juzgará a todo el mundo, a todas las personas. Incluso Cristo juzgará en el tribunal de Cristo a los creyentes. Todo el juicio ha dado ¿a quién? Al Hijo. Entregó todo a Él. Entregó todo a Él. ¿Por qué? Porque le ama. Porque le amó. Ahora, quiero decirles algo. Fíjense en Juan capítulo 17. Juan capítulo 17. ¿Qué más Dios, el Padre, le entregó al Hijo para que nosotros podamos decir, yo quiero seguir a Jesús y no quiero abandonarle nunca más en mi vida? Juan 17, versículo 9. Yo ruego por ellos, ¿por quiénes? Por sus discípulos y por los que habrían de creer en Él. No ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Pero Dios le dio además también ¿a quiénes? A todos aquellos que iban a nacer de nuevo, aquellos que
iban a creer en Cristo y que iban a ser salvos. A todos los creyentes, Dios se los dio, Dios el Padre se los dio ¿a quién? A Jesús. Nosotros, hermanos creyentes, nacidos de nuevo, nosotros somos ¿de quién? De Cristo. Somos de Cristo, somos de Él. Somos propiedad de Jesús. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que seguir a Jesús? Las personas te van a decir, cuando les prediques el Evangelio, ¿por qué? Dame una buena razón. Bueno, tengo cuatro. La primera es porque Él es sobre todos. La segunda es porque Él habla la palabra de Dios y la fuente es buena. Es la mejor fuente, pero también porque Jesús ha entregado, porque el Padre ha entregado todo ¿a quién? A Jesús. Todo le ha entregado a Él. Pero tenemos una cuarta, vamos a Juan capítulo 3. Esta es la última de las razones, una cuarta razón. Y esa cuarta razón la vemos en el versículo 36. Este es un versículo muy conocido, es un resumen del Evangelio. Es la fórmula de la salvación, la fórmula del nuevo nacimiento, reducida en... Yo tengo cuatro renglones acá en mi Biblia. Es una frase. La cuarta razón es que solo creyendo en Jesús tenemos vida eterna. Si te preguntan, ¿por qué debo seguir a Jesús? ¿Por qué debo seguirle? Bueno, porque solamente creyendo en Jesús podés tener vida eterna. Y si no crees en Jesús, vas a tener la ira de Dios sobre ti. Y un momento en tu vida va a venir esa ira, la ira de Dios. Versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Esta es la buena noticia. Ahora primero dice la buena noticia y después la mala. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. O sea, no va a haber la vida eterna. Está excluido de la vida eterna. Sino que la ira de Dios está sobre él y eso es el infierno. Eso es la eternidad sin Dios y la eternidad en el sufrimiento del lago de fuego, donde el gusano no muere y donde la llama nunca se apaga. Pero dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Este capítulo cierra con las palabras que tienen que ver con salvación o perdición. Tienen que ver con vida eterna o con muerte eterna, con condenación eterna. Acá es blanco o negro. No hay un gris. Acá es todo o nada. Es todo o nada. Es aquella moneda que es tirada al aire y cae cara o seca. Cara o seca. No cae en el medio. No cae parada la moneda. Acá tenés dos opciones nomás. Y Dios lo hizo fácil. Dios lo hizo fácil para nosotros. Porque Dios nos dijo, bueno, tenés este abanico de posibilidades para ser salvo, para tener vida eterna. Tenés el budismo, tenés el hinduismo, tenés la gente que sigue la religión musulmana, tenés el catolicismo, tenés los mormones, tenés los testigos de Jehová, y después tenés un montón, Confucio, todas estas religiones. Y bueno, de todas estas que yo te doy posibilidades, entonces vos tenés que elegir una, y si acertás con esa, tenés el cristianismo, si acertás esa, entonces vas a ser salvo, entonces vas a tener vida eterna. ¿Qué es lo que dijo Juan el Bautista? Dijo, o creés en Cristo o no creés, nada más. Él no habló de religiones, él no habló de profetas, él habló del que viene del cielo. Si creés en el Hijo tenés vida eterna, si rehusás creer no tendrás vida eterna. Y la ira de Dios está sobre ti. Es cuestión de creer o no creer, esa es la cuestión. Me acuerdo que hay un título de uno de los mensajes hace unos meses atrás, en cuanto a Juan también. Mateo Henry incluye este título en su comentario de este versículo. Yo no lo copié de ahí, pero bueno, así es. Es creer o no creer, esa es la cuestión. Como dijimos, es blanco y negro, no hay grises. O sos salvo o no sos salvo. O tenés vida eterna o te vas al infierno. No hay vuelta. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Qué es lo que cómo nosotros vamos a responder a este versículo?
es lo que determina nuestro destino eterno. Y eso es lo que nosotros tenemos que decidir hoy, si es que no lo hemos decidido antes. Es hoy. Para poder tener la seguridad de que tenemos vida eterna y de que si hoy pasamos a la eternidad, morimos, vamos a estar con el Señor y no vamos a estar esperando la ira de Dios. Ahora, acá habla de creer. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Qué es creer? Porque algunos van a preguntar, ¿y qué es creer? Se habla mucho acerca de la fe. ¿Y qué es la fe? Bueno, algunos preguntan, yo soy evangélico. Ah, sí, yo también soy creyente. Hay personas que dicen, yo soy muy creyente. Me gusta esa frase. No es que me gusta, sino que un poco me fastidia. Porque dice, yo soy muy creyente. ¿Creyente de qué? Ah, no, porque yo tengo mis estampitas, tengo mis santitos, y yo sé que hay un Dios, yo sé que hay algo ahí arriba, y que seguro que me está bendiciendo, porque yo a veces le oro, ¿no? A veces le oro, dice. Como si Dios fuera algo ahí, algo abstracto. Ahora, ¿qué es creer? ¿Qué es la fe? Bueno, principalmente creo que podemos resumirlo en dos cosas. ¿Qué es lo que debemos creer? ¿En qué debemos creer? Porque alguno dirá, bueno, ¿qué tengo que creer acerca del Hijo? Tengo que creer que Él existió, tengo que creer que Él fue un judío que enseñaba a las personas que era muy bueno, que era bonachón, que hacía milagros y le ayudaba a las personas, era buena onda. ¿Eso tengo que creer? Tengo que creer que Él murió en la cruz y nada más, porque así fue, la historia da testimonio de eso. ¿Qué es creer? Bueno, debemos creer dos cosas, al menos, fundamentalmente, acerca de Jesús. Primero, ¿quién es Él? ¿Quién es Jesús? Y segundo, ¿qué es lo que Jesús hizo a nuestro favor? Esas dos cosas, mínimo. Porque después, cuando uno nace de nuevo, empieza a entender quién es Jesús, empieza a involucrarse más en Cristo y empieza a aprender más del Hijo de Dios, y entonces su fe empieza a crecer más acerca de Él. Pero al principio no es así, porque conocemos poco acerca de Cristo. Pero hay dos cosas que nosotros debemos creer acerca de Él. Lo primero es quién es Él. Juan capítulo 20, versículo 31, dice que Jesús hizo muchas señales, pero las que están escritas en este libro se escribieron ¿para qué? Para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios. Eso es lo primero que debemos creer. Que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, que Él es parte de la deidad, que Él es Dios, pero que Él descendió al mundo. Él descendió al mundo en forma de hombre. Y lo segundo que debemos creer es que Él murió y resucitó para mi salvación. Eso es lo que Él hizo. ¿Quién es? ¿Qué hizo? En Romanos capítulo 4, versículo 24 dice que Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, y resucitado para nuestra justificación. Eso es lo que Él hizo. Debemos creer lo que Él hizo, y que lo que Él hizo es verdad, y que es algo que lo hizo por nosotros, por mí. Ahora, ustedes podrán decir, pero ¿qué es la fe verdadera? ¿Qué es creer realmente? Porque hay muchos que van a decir, bueno, yo creo estas cosas, yo creo que es así, porque yo lo he escuchado de la escuela dominical. La maestra de la escuela dominical siempre me decía, Jesús es el Hijo de Dios, y yo creo eso. Y la maestra de la escuela dominical, o el pastor, el predicador de turno, decía que Jesús murió en la cruz por nuestros pecados y resucitó al tercer día, y yo creo eso. Pero eso puede llegar a ser una fe vacía. No puede llegar a ser una fe que realmente no es fe, que realmente no es una confianza en que esto es verdad y que no hay ninguna duda de que esto es así. ¿Y cuál es la diferencia en eso? Yo voy a dar un ejemplo. Si ustedes tienen que hacer un viaje en avión, ¿les gusta viajar en avión? Hay algunos que no les gusta mucho viajar en avión. ¿Por qué? Porque piensan que el avión se va a caer.
¿no? Pero cuando nosotros viajamos en avión, yo viajé en avión una sola vez, tenía ciertos temores, pero uno cuando se sube al avión, si es que se sube, porque algunos no quieren, prefieren en barco, en colectivo. Cuando uno se sube a un avión, la persona está creyendo ciegamente y firmemente que cuando el avión empieza a carretear en la pista, en un momento el avión va a levantar vuelo, ¿no? Y entonces ahí decimos, uf, creía en eso y era verdad. Pero no entiendo muy bien por qué levanta vuelo, porque no estoy muy en claro con las leyes de la aerodinámica, ¿no? No estoy muy interiorizado de cuántas horas de vuelo tiene el piloto, pero yo creo que este avión va a levantar vuelo. Estoy seguro de eso. ¿Por qué? Porque si yo tuviera alguna mínima duda de que el avión no va a levantar vuelo, ¿qué es lo que haría? ¿Qué harían ustedes? No subo. Si yo veo que la turbina cuando viene el avión y veo que la turbina está tirando humo y que después empieza a salir una llama, ¿saben lo que hago? No me subo. Porque no creo que ese avión va a subir. Pero cuando yo me subo, estoy completamente seguro que va a subir. Si no, no me subiría. Y esto es lo que quiero decir de la fe. No es subirse a un avión, sino que es creer lo que recién dijimos, sin tener ninguna duda de que esto es así. Sin tener ninguna duda de que Jesús es el Hijo de Dios, de que Jesús es Dios mismo y de que además Él murió y resucitó, murió por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, y que Él resucitó para darnos justificación a nosotros y que nosotros podamos estar en el cielo con Él. ¿Crees eso verdaderamente? ¿Realmente crees eso? ¿O lo crees porque alguien te lo dijo, porque lo has escuchado tantas veces que eso, bueno, hay que creer eso, ¿no? Para estar dentro de una iglesia, bueno, hay que creer, y yo, bueno, creo, está bien. ¿Pero realmente tenés esa fe? ¿Crees que vas a estar con Él en el cielo? ¿Crees que Él es el Hijo de Dios hecho hombre y que murió en la cruz? ¿Que su sangre limpia todos tus pecados y que ya no hay más condenación para los que están en Cristo Jesús? El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Quiero darte una noticia, y es que si rechazás ese mensaje, la ira de Dios está sobre ti, aunque tú no quieras creerlo. Aunque tú no quieras creerlo. Pero, hermanos, tenemos una gran bendición. Tenemos una gran bendición porque tenemos 4 razones para seguirle. Tenemos 4 razones para seguirle. Esas 4 razones las repasamos rápidamente. Jesús es sobre todos, aún sobre nosotros mismos, sobre nuestra propia voluntad. Y cuando nosotros pensamos que Jesús es sobre todo, si Jesús me dice que yo haga algo, si veo por su palabra que tengo que hacer tal cosa y la voy a hacer, porque Jesús es sobre todos, aún sobre mí mismo. Pero también Jesús habla las palabras de Dios. Y eso es otra de las razones por las cuales debemos seguirle. Él no estaba hablando como un improvisado. Pero también el Padre le entregó todas las cosas a Jesús, aún a aquellos que han de creer en Él como su Salvador, aquellos que han de nacer de nuevo, son de Él. Pero finalmente es que solo creyendo en Él tenemos vida eterna. ¿Hace falta más razones para creer en Cristo? ¿Hace falta más razones para seguir a Cristo? Yo te digo una cosa, que si le sigues, nunca más vas a apartarte de Él. Nunca más vas a apartarte de Él. Ahora, había en la historia de Jesús que había algunas personas que le siguieron, pero que al paso del tiempo dice que ya no andaban con Él. ¿Por qué? Porque realmente no querían seguirle con toda su vida y entregar su vida a Él. Entonces, si querés seguir a Jesús, va a ser para siempre, pero va a ser de gran bendición para tu vida. Y vas a tener, como dice acá, la vida eterna en Cristo. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias una vez más por poder compartir tu palabra.
Y te pedimos, Padre, que tú sigas hablando en nuestros corazones. Pedimos, Padre, que de los que hemos recibido el testimonio del que viene de arriba, que es Jesús, que ninguno rechace ese testimonio. Padre, que podamos ver personas convertidas, personas que siguen a Jesús, a pesar de las situaciones, a pesar de las circunstancias de su vida, a pesar de las tristezas a veces, que sigan firmes al Señor. Te pedimos, Padre, tu bendición en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.